Europa se rinde ante Rusia, mientras Bruselas se pavonea por el mundo prometiendo deshacerse de todo lo ruso. Los números son implacables. Más de la mitad del gas natural licuado que compra la Unión Europea proviene de Moscú. En 2024, Europa no solo compró una cantidad récord de combustible azul, sino que superó todas las expectativas apostando por la misma energía que había prometido erradicar. Desde Francia hasta España, pasando por Bélgica y los Países Bajos, todos se alinean para recibir el preciado gas ruso, aunque tengan que usar canales alternativos. Y no solo eso, en medio de la crisis energética, los líderes europeos debaten ahora si reanudar las compras a Moscú por gasoducto, mientras, desde Washington, Trump lanza amenazas para que le compren su costoso gas gringo. ¿Quedó Europa atrapada en su propio juego? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Europa sucumbe ante Rusia. Las promesas de Bruselas de liberarse de la energía rusa se deshacen con el paso del tiempo. Tras una década de promesas rimbombantes de independencia energética y una retórica que veía el gas ruso como el enemigo de la democracia europea, los hechos han dado un vuelco inesperado. Europa, ese continente que se había propuesto deshacerse de su dependencia de los hidrocarburos rusos, no solo sigue comprando gas natural licuado de Rusia, sino que ha alcanzado cifras récord en sus importaciones, más de la mitad de las cuales provienen de Moscú. En 2024, las exportaciones de combustible azul de Rusia a Europa superaron los 17,4 millones de toneladas, un aumento significativo con respecto al año anterior, a pesar de los esfuerzos concertados de Bruselas por reducir ese flujo de energía. La crisis energética, acentuada por las sanciones y la guerra en Ucrania, ha hecho que los países de la Unión Europea se vean obligados a seguir recurriendo al gas del Kremlin, aunque sea a través de intermediarios. Las cifras no dejan lugar a dudas. A pesar de las amenazas y sanciones, el flujo del combustible azul ruso hacia Europa ha crecido un 4% en comparación con 2023. Este aumento se ha hecho más notorio en los últimos meses, pues en diciembre Rusia logró romper su propio récord de exportaciones mensuales, alcanzando 3,25 millones de toneladas. Los destinos más prominentes de este gas fueron Francia, España, Bélgica y los Países Bajos, naciones que a pesar de su retórica pública han terminado siendo los grandes compradores del gas ruso. De hecho, la relación entre los proveedores rusos y sus compradores europeos sigue intacta y ni siquiera las promesas de Bruselas parecen capaces de frenar este vínculo energético. En el caso de Alemania, por ejemplo, sigue comprando el gas ruso, pero lo hace con un pequeño truco. Lo adquiere a través de otros puertos de la Unión Europea. Este gas, que oficialmente no llega a Berlín directamente desde Rusia, se vende con la etiqueta de gas belga o gas francés. Se trata de una estrategia de blanqueo de gas que se ha hecho cada vez más común y que revela la hipocresía de las políticas energéticas europeas. Sin embargo, el origen es claro y el volumen de las importaciones rusas ha aumentado considerablemente. En 2024, la empresa Securing Energy for Europe, anteriormente conocida como Gazprom Germania, compró 58 cargamentos de combustible azul ruso, una cifra que se sextuplicó con respecto a 2023. La paradoja es palpable. Si bien la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, ha mantenido un discurso público en contra de la energía rusa, no ha sido capaz de garantizar que los países miembros del bloque se adhieran a una política común. Algunas naciones, como Hungría y Eslovaquia, han dejado claro que priorizan sus intereses económicos y los de sus ciudadanos y han insistido en mantener sus acuerdos con Moscú, a pesar de las sanciones. Esta fragmentación interna dentro de la Unión Europea ha puesto en evidencia la dificultad de mantener un frente unido contra Rusia, especialmente cuando las decisiones políticas se ven condicionadas por las necesidades económicas. Es en este contexto que Europa se encuentra atrapada en una encrucijada. Aunque se habla de diversificar las fuentes de energía, lo cierto es que el gas estadounidense al que Bruselas quiere recurrir resulta ser mucho más caro.
Los contratos a largo plazo con proveedores como Qatar y Estados Unidos, que protegen gas licuado en grandes cantidades, no pueden competir con los precios que ofrece Rusia, que a pesar de todo sigue siendo el proveedor más económico y fiable. Así que mientras la Unión Europea intenta cumplir con las exigencias de Washington para comprar más gas estadounidense, la sensibilidad al precio sigue jugando a favor de Rusia, que sigue mostrando su disposición a seguir exportando gas a Europa. El presidente ruso Vladimir Putin ha dejado claro en varias ocasiones que a pesar de las tensiones políticas, su país no ha cerrado las puertas al suministro energético, y si Europa quisiera reactivar las antiguas rutas de gasoductos, podría hacerlo en cualquier momento. La decisión de Ucrania de cerrar sus gasoductos en 2024, que hasta ese momento permitían que el gas ruso llegara a Europa, dejó al continente con pocas alternativas, y el gas natural licuado ruso surgió como una opción difícil de rechazar. Las cifras lo demuestran. En 2024, Moscú superó a Qatar como el segundo mayor proveedor de este recurso al viejo continente. El dilema energético de Europa ha alcanzado una nueva dimensión con la reciente discusión sobre la posibilidad de reanudar las compras de gas por gasoducto desde Rusia. Aunque Bruselas había dado por finalizada esta etapa tras la operación militar especial en Ucrania en 2022, la presión económica sobre las industrias europeas ha llevado a algunos países a sugerir la reactivación de los gasoductos, principalmente para reducir los precios de la energía. Esta propuesta, que ha causado furor entre los funcionarios alemanes y húngaros, ha sido rechazada rotundamente por aquellos que han defendido con firmeza la desconexión total de los combustibles fósiles rusos, especialmente en los países de Europa del Este. Sin embargo, la realidad es que la reactivación de los gasoductos podría ser una solución pragmática ante la crisis energética que amenaza con sumergir a la economía europea en una recesión prolongada. En medio de este panorama, resulta evidente que la política de sanciones de la Unión Europea, que buscaba estrangular económicamente a Rusia, ha sido un fracaso rotundo. No solo no han logrado aislar a Rusia, sino que han tenido efectos desastrosos para las economías europeas. Las industrias sufren los costos más altos de la energía y las familias se ven obligadas a pagar facturas más elevadas, convirtiendo todo el boicot contra Moscú en un boomerang económico que sigue golpeando a los propios europeos. La situación se complica aún más cuando se considera la presión de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump había advertido a Bruselas que debe comprar más gas natural licuado estadounidense, pero este gas sigue siendo hasta 4 veces más costoso que el ruso. Las promesas de Europa de comprar más combustible azul gringo chocan con la dura realidad económica. El deseo de apaciguar a Washington se ve constantemente frenado por la sensibilidad al precio de Europa. Las industrias no pueden darse el lujo de pagar los precios elevados del gas estadounidense sin caer en un desastre económico. A pesar de todos los esfuerzos por diversificar sus fuentes de energía y reducir su vulnerabilidad ante Moscú, la realidad sigue demostrando que el gas ruso es una necesidad insustituible para Europa, y en este juego de poder energético es Rusia quien sigue marcando el paso, mientras Bruselas se queda entre la espada y la pared. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.